me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa. Don Luis, gracias nuevamente. La sana distancia, seguimos acá. Luis, antes que nada, pues... Buenos días. Tengo que decir algo, Luis, que la verdad me molesta mucho, pero no me molesta, realmente quiere decir que cuando algo se hace, creo que se hace bien y vamos a seguir así. Vemos que constantemente hay un bloqueo en todo lo que hacemos en tu espacio, el Café con Sabor Amargo, especialmente con tus transmisiones, con la maestra, con David, y vemos que de pura casualidad, Luis, hay reporte de spam, que resulta que somos spam nosotros, resulta que somos de lo peor en redes, y vemos que a pesar de que tenemos, no sé, 90, 80 compartidos en los programas que nos hacen el favor la gente de compartir, oye, resulta que no aparecimos aparentemente con muchas reproducciones y de pronto, pum, se dispara y ya están las reproducciones allá. La verdad, les agradecemos que se tomen la molestia a esa granja de bots de seguirnos, se lo agradecemos. Nosotros no vamos a dejar y de seguir vertiendo la opinión, que hemos sido respetuosos con todos. Y gracias nuevamente a todos los amigos de Morena, o más que Morena, amlistas, a los chairos, que con sus comentarios que los descalifican, que porque yo soy gordo, flaco, delgado, no, véame con cariño, por favor, sí estoy pelón, estoy gordo, y no voy a dejar de ser, Luis, no, tengo que enfrentar mi realidad, pero Luis, de verdad, es interesante cómo cada vez que transmitimos algo, sí les duele porque de una u otra forma sus granjas funcionan. Yo agradezco que hayas comentado eso. Sinceramente, no soy gente que se promueva y que intente que su voz sea la única que se escuche, ni muchísimo menos. Pero pareciera ser que la tolerancia que antes pedían es la que niegan hoy. Pareciera ser que no quieren que haya ninguna voz en el escenario que opaque la que ellos quieren que prevalezca. Entonces, bueno, pues aquellos que creen en la libertad de expresión, aquellos amigos de la libertad de opiniones, de la convicción de la necesidad de diferentes criterios para contrastarlos, que son amantes del razonamiento público, pues hombre, pidámosles claramente, Gerardo, que no solo nos escuchen, sino que hagan posible que las voces discordantes sean escuchadas por más gente. Yo lamento que quienes son seguidores de una causa piensen que hay que exterminar las otras causas o las otras opiniones o las voces que no coinciden con las de ellos. Lo lamento, la verdad. Seguiremos intentando decir lo que creemos y alimentar el juicio crítico de las personas respecto a lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el país. Pero además, Luis, es por eso que el tema de hoy me gusta mucho, hablar de el poder cuando se llega al poder y qué pasa, cómo el poder influye. ¿Crees que tú eres la única que tiene la razón verdadera, que tiene la verdad absoluta? ¿Y qué pasa también con la oposición? Que muchas veces esa oposición cree que desaparece y no sabemos por qué, Luis. Es un tema muy interesante que realmente me gusta. O sea, ¿qué pasa con el poder, con los entes del poder? Mira, Democrático y cuando eres oposición. Yo lo analizaría desde el concepto, desde una experiencia personal. Yo cuando veo la realidad de México hoy, no sé, como dicen, parece que estoy viviendo un déjà vu, ¿no? O sea, así una reminiscencia del pasado, parece que vi esta película antes. Y le veo muchas similitudes a una experiencia personal, pero personal no es limitada a mi persona, sino que yo participé de esa experiencia, pero es una experiencia colectiva en este país y que de alguna manera veo que se repiten algunas de esas características, independientemente de que también hay significativas diferencias.
¿Qué quiero decir con esto? Y cuando hablamos de poder y de oposición, no necesariamente tenemos que hablar de una persona o de un cargo específico, sino yo quisiera hablarlo desde cuál es la concepción y cómo se ejerce, cuál es la concepción de oposición y cómo se ejerce. Me voy un poco al pasado. El Partido Acción Nacional, en el que yo milité tantos años y al cual le di pues todo mi entusiasmo de esos años y todo el talento que yo tuviera en ese momento, tratando de ayudarlo a hacer lo que creía yo que era el interés, el objetivo trazado desde los fundadores. Pues durante la mayor parte de su historia, incluso hasta hoy, que ya ha pasado mucho tiempo de ese ayer que yo menciono, pues fue un partido de oposición en México, incluso sigue manejándose como un partido de oposición, se sigue mencionando y ubicando en la mentalidad de las personas como un partido opositor. Entonces, en buena medida, el Partido Acción Nacional ejerció su tarea política electoral, su tarea de enseñanza ciudadana a ser opositores. O sea, enseñaba y ejercía una oposición en México. Este ejercicio opositor empezó a ser tan exitoso que finalmente lo llevó a tener acceso a diversos espacios de elección pública, a diversos espacios de poder, ¿no? Y entonces cuando empezó a acceder al poder le empezó a pasar algo curioso, por decirlo menos, yo digo lamentable, porque finalmente los que pagan esas deficiencias de claridad en la responsabilidad que te toca ejercer, pues son pues, el pueblo en términos generales, los ciudadanos. ¿Qué le pasó a Acción Nacional? Y digo, yo no estoy exento de que me haya pasado en parte también, o sea, estoy describiendo cómo razonábamos o cuál era la cultura propia de quienes, emanados de un partido que no ganaba elecciones, que era víctima de fraudes electorales, que había que exigir incluso el respeto al derecho del ciudadano a votar con libertad en las casillas, en la secrecía del voto, la regularidad del padrón. Bueno, teníamos que pelear hasta por el derecho a fijar la propaganda en la calle. Digo, no es la prehistoria, para algunos significará o se ubicará en una historia muy remota, pero a mí me tocó salir a las calles, yo tengo 60 años, salir a las calles en los 90s y encontrarme autoridades que trataban de impedir la fijación de la propaganda. O sea, parece un México de totalmente un pasado muy remoto. Ciertamente ya estamos en el otro siglo y esto es del siglo pasado, pero es de finales del siglo pasado, ¿no? Entonces, por finales, estamos hablando de 1990, 1991. Entonces resulta que el Partido Acción Nacional desarrolló una voluntad, un espíritu, un músculo opositor. Y de alguna manera a mí me enseñaron desde la prepa que quien no vive como piensa termina pensando como vive. Y de alguna manera ese andar opositor, cuando te lleva al gobierno, no te disasocia, no te independiza totalmente de ese pasado ejercido con la responsabilidad que tú tienes por ejercer, que es la de gobierno. Ahora ya no eres opositor, ahora ya eres gobierno. Y resulta que en el gobierno te topas con la realidad pelona, la realidad tal cual. Y entonces ya tienes que empezar a dar resultados de lo que creías que debía ser cambiado, de lo que dijiste que debía ser cambiado, de lo que convenciste a los ciudadanos que debía ser cambiado. Tan es así que la gente optó porque tú llegaras a cambiar lo que decías o a corregir lo que decías que debía ser corregido. Y entonces resulta que empieza una especie de incomodidad, no solo una falta de entendimiento de la gran responsabilidad que tienes en las manos, sino una incomodidad de ya no ser fácilmente agradable a los ojos de todo el público. ¿Por qué? Porque antes tú hacías una arenga opositora y recibías un coro ciudadano de respaldo, y acá haces una acción o todavía no has hecho una acción y empiezas a recibir exigencias o reclamos o críticas.
Entonces, resulta que pues, resulta más cómodo estar en la oposición que estar en el ejercicio gubernamental. Pero, ¿por qué digo que es lamentable? Porque conceptualmente es un absurdo eso. ¿Por qué es un absurdo? Porque si se hace política es para poder, pero, o sea, para poder, y lo fraseo así, porque el ejercicio o el compromiso o el ejercicio de la política lleva como destino, aunque no sea una premisa de primerísimo orden, al menos no para el Partido Acción Nacional. Para el Partido de Acción Nacional está antes la formación de la conciencia ciudadana, etcétera. Hay varias cosas. Pero bueno, el destino del actuar político es adquirir una capacidad en facultades, en norma, en instrumentos, en recursos para hacer algo, que eso es poder. Finalmente, poder es capacidad. No poder es fuerza, no poder es arbitrariedad, no poder es mando, no. Poder en el lenguaje cotidiano es capacidad de hacer algo. Oye, ¿puedes venir a mi casa? Es que tienes capacidad para venir a mi casa, tienes las condiciones para poderlo hacer. Oye, ¿puedes cambiar el foco? Eso es poder cambiar el foco, tener la capacidad, la habilidad, el conocimiento para cambiar un foco. Entonces resulta que en el caso de lo político, el destino o el objetivo primordial de la actividad y de la política misma es obtener poder. ¿Para qué? Para que el pensamiento se traduzca en hechos de beneficio colectivo, porque no hay otro objetivo del asunto. Nada más que esa búsqueda del poder te lleva a una circunstancia entre comillas menos popular y menos rentable ante los ojos ciudadanos, porque es más fácil venderle al ciudadano causas de disgusto que convicciones de construcción colectiva, ¿no? Es más fácil decir él está mal que hacer un acto bueno. Está más fácil decir el otro tiene manchas que ser pulcro, ¿no? Entonces, siempre la posición opositora es más fácil, entre comillas, yo hasta le podría quitar las comillas, y más cómoda, ¿no? Más rentable, más vendible, más fácilmente aceptable. Entonces, por eso incluso yo he desarrollado de alguna manera una teoría del fracaso provocado, porque somos víctimas a la hora de hacer ejercicio gubernamental, que somos víctimas de la propia cultura que nosotros favorecimos. Nosotros auspiciamos, fomentamos, promovimos una cultura de exigencia y no de cumplimiento de responsabilidades. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más rentable, es más cómodo, es más, ¿qué decirte? Más fácilmente vinculante con el ánimo social, ser opositor. Entonces, oye Luis, disculpa, pero aquí es lo mismo que pasó cuando todo el país, la primera vez que hubo un cambio de quitar al PRI y se puso a Fox, la gente esperaba ese cambio. Y resulta que yo veo a Fox de verdad con lo mismo de Andrés Manuel. Sigue empezando a hacer campaña y no realizan nada. Llegas al gobierno y quieres seguir en la oposición. Incluso hubo discusiones al interior del PAN. Las palabras de Carlos Castillo Peraza resonarían clarísimamente en ese tema, donde decía, a ver, llegamos al gobierno, no querramos seguir siendo oposición. Resulta que a veces los más férreos opositores a los gobernantes panistas eran los mismos panistas. Pasaba eso, de repente un líder de un congreso estatal quería derrocar, digámoslo así, aunque sea muy dramática el término, al gobernador electo por Acción Nacional, porque no coincidía en cualquier criterio que era discutible y no era de cuestión fundamental. Entonces, aquí básicamente lo que describo es que en el pasado yo he tenido claramente, de manera personal, la experiencia, y ha sucedido y puede haber sido observado por todo México, que un partido que se formó como opositor, cuando llega al gobierno,
no termina de ser gobierno porque no para eso se entrenó y no quiere dejar de ser opositor porque eso le es rentable y cómodo frente al pueblo, frente al electorado. Bueno, ¿por qué digo que en el principio que esto me parece un déjà vu y que esta película ya la vi? Porque cuántas de estas cosas explicadas o esgrimidas hoy tienen correlación con lo que está sucediendo hoy en México, ¿no? Tenemos a un Andrés Manuel que su mayor éxito nacional ha sido ser el mejor opositor de los gobiernos anteriores. O sea, el referente opositor de los gobiernos anteriores. Y entonces llega al gobierno y hay un cuestionamiento serio de su falta de claridad de objetivos, su falta de entrenamiento, su falta de concepción, su falta de disposición, su falta de actitud para asumir esa responsabilidad de gobierno. Entonces, resulta que ese que fue opositor, pues resulta que quiere seguir siendo opositor. Y entonces, cuando no hay una oposición a él, pero él tampoco se puede oponer al gobierno porque él es el gobierno, entonces se enreda el papel que juega y lo que quiere es que no haya oposición. La única oposición soy yo, soy el único que tiene derecho a ser opositor y autoridad moral para ser opositor en este país. Y resulta que ahora ¿a quién me opongo? Pues ya nada más a los que se opongan a mí. Entonces, oye Luis, pero está padrísimo. Ahí empiezan las diferencias. Sí. Oye, tú está padrísimo eso lo que acabas de decir. Espérate, no hay oposición. Ya cambié con la oposición porque los descalifico si dicen algo porque ellos son la maldad, de siempre ha sido maldad. Pero como yo tengo que ser oposición, me opongo a lo que digo y lo que dicen ustedes, porque es la única forma que conozco de 18 años de ser oposición. Y ahorita denme chance, no sean gachos, yo quiero seguir siendo oposición. O sea, sí. A ver, yo no puedo concebir, así veo a Andrés Manuel, no puede concebir que exista una oposición diferente a él, ¿no? O sea, no hay una posición de líder de Estado, de jefe de Estado, donde tiene que cobijar las libertades de todos a expresarse, porque la falta de uniformidad, la falta de una verdad absoluta propicia un mejoramiento de la sociedad. Mira, yo soy un convencido cuando se habla de gobiernos y poderes legislativos, que no por esencia el Congreso debiera ser permanente un contrapeso. A mí me parece igualmente detestable la oposición por interés político que la sumisión por intereses similares. O sea, creo que cuando se dividen los poderes son para que cuando se requieren discrepen y ejerzan el poder para discrepar y ser contrapeso. Y si el asunto que se plantea es correcto, reciban el respaldo y vayan con un poder apoyado por el otro poder o los otros poderes. Entonces, estoy hablando del concepto opositor. Para mí, la oposición no tiene que ser a fuerzas en contra de todo lo que se plantee. La oposición es la opción que tiene quien no forma parte del aparato proponente de discrepar y oponerse en un momento dado a esto. Pero si esa posibilidad en México se anula, es que pareciera ser que desde el poder no se quiere la existencia de una eventual oposición. Y lo hemos dicho en otros programas, Gerardo. Hombre, cuando trajeron a Emilio Lozoya, que le salió un tititito, como dicen los cronistas deportivos, cuando apareció el video de Pío, era para tratar de mantener a raya a los políticos amenazados con que Emilio Lozoya podía ser el factor que los llevara eventualmente a la cárcel o cuando menos al señalamiento público de irregularidades. Cuando mencionan a la unidad de inteligencia financiera, pues es evidente que lo que quieren es intimidar a todo aquel que se pueda oponer. No creo que haya sido casualidad la congelación de cuentas de los que estaban ahí inmiscuidos en la prensa en Chihuahua, ¿no? En la protesta de la prensa en Chihuahua. Entonces resulta que uno pareciera ser que quiere ser la única voz
que siga manifestando oposición. Pero como oposición ¿a qué? Al gobierno no, al que se oponga a él. Entonces tiene que inventar una oposición a pasados, porque el presente es él. Y entonces ya no, o sea, la circunstancia ya le juega, incluso mentalmente, una mala pasada al presidente. ¿Por qué? Porque ya no tiene a quién oponerse. Entonces, por un lado, quiere reprimir a los que se pueden oponer a él. ¡Bum! Entonces se convierte él se cree la única oposición posible en este país. Nada más que no puede ser la única oposición posible y el gobierno posible, porque eso es el totalitarismo. No puede ser ambas cosas. Sí, ¿no? Pero además fíjate más interesante ahorita. Tenemos 2 elecciones ahorita en octubre, la primera, las 2 elecciones, y ya por más que las mañaneras y su campaña, como tú dices tú, de estar con su agenda, con su adoctrinamiento, ya la gente está despertando, Luis, y está despertando a pesar de que no hay oposición. La gente ya... Sí, pero él quisiera que no despertara a la gente. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo veo yo las cosas, ¿no? Se da esta asamblea de la ONU y él utiliza un discurso que para muchos fue, qué vergüenza. Yo no lo analizo así. La verdad es que yo tengo una manera de ver un tanto diferente las cosas, no sé a qué se deba, tal vez al mucho tiempo que estuve adentro y saber a veces cómo se preparan los discursos, a veces cómo se preparan las escenografías, qué es lo que buscas, cuál es el interés que quieres hacer prevalecer, etcétera, etcétera. Yo veo la aparición de Andrés Manuel en la asamblea, bueno, lo vi vía virtual como todos, incluso lo difundió el mismo gobierno. O sea, que para el gobierno el interés era difundir eso. Eso que para muchos mexicanos significaba una vergüenza internacional. Eso fue lo que se preparó a decir y es lo que se quiere decir. Claro. Entonces resulta que ese juicio que muchos mexicanos hacen, ¡qué barbaridad! Que es un tonto, la regó, hizo una vergüenza internacional. No están razonando que la vergüenza internacional a él no le importa un comino. Que ese discurso fue el equivalente de una mañanera más. Así es. Es una tarea donde sigue el adoctrinamiento a los mexicanos. No le importó decirle al mundo que rifó un avión que luego lo va a vender. La expresión que debe haber tenido, incluyó esa afirmación de un jefe de Estado como México. Dice, guay, ¿cómo que rifó un avión que luego va a vender? Eso que parece una estupidez es la reiteración de su adoctrinamiento a sus masas, a sus seguidores. Él no iba a dar un discurso de lo que le interesa al mundo hablar, sino él quiere que siga pensando, oyendo, reaccionando los mexicanos a los temas que él maneja. Esto fue una mañanera más. Hombre, y una mañanera, diría yo, tan preparada, que eso que lamentaron muchos mexicanos de ver el cuellito fuera de su lugar, yo les pudiera asegurar que fue preparado. O sea, ¿por qué les digo que fue preparado? Me van a decir, hombre, Luis Correa, estás exagerando. Estoy exagerando. A ver, nuestros hijos o amigos o primos o nosotros mismos, depende de la edad del que lo oiga, ¿no alguna vez han usado un pantalón roto a propósito, incluso a veces más caro que el que no está roto, para vestirse a la moda, para tratar de ser agradable, para mandar un mensaje? A ver, todos en mayor o menor medida hacemos algo que le dé forma a lo que queremos transmitir, si nos queremos mostrar indiferentes, si nos queremos mostrar empáticos, si nos queremos mostrar preocupados. Todos, las mujeres cuando se embellecen, ellas dicen que se embellecen, yo digo que son más lindas sin tanta pintura y tanto adorno, pero bueno, y los hombres cuando se perfuman, los hombres cuando escogen esta camisa y no la otra. A ver, ¿ustedes realmente creen, en el caso que abordamos, que el presidente no tiene suficientes gentes alrededor de él para evitar que un cuello esté fuera del lugar?
¿alguno de los que nos escuchan alguna vez ha estado frente a una cámara y antes de que prendan el switch, a ver si te está brillando la frente y te pasan un trapito, te pasan un maquillaje, te acomodan, te estiran la ropa? A ver, ¿ustedes creen que el presidente no tiene no sé cuántas decenas de gentes que cuiden eso? Oye, Luis, Luis, disculpa, pero además Luis está interesante, porque el único que me toma la medida es el sastre. El sastre que es humilde. Yo no estoy con los fifís. Sí, hombre, a ver ese pantalón guango que él usa. ¿Ustedes creen que no hay alguien que le pueda hacer un traje donde no se le vea guango? ¿O se trata de que se le vea guango porque el presidente es del pueblo? Y entonces él se está disfrazando. ¿Para qué? Para que él sea un referente de los oprimidos, de los adoloridos de este país y demás. Entonces, a ver, ubiquémonos, si no él está tratando de que no haya voz opositora porque suspira por ser el único opositor en este país y de alguna manera representar lo que la oposición puede significar. Entonces, en el poder más grande que en México existe, que es la presidencia de la República, él sigue usando el discurso para que la gente sea opositora a los que tienen dinero, a los que usaron el dinero equivocadamente, a que cómo es posible que se tenga un avión para ricos en un país de pobres, etcétera, etcétera. Entonces, sigue tratando de ser la voz opositora cuando es el principal gobernante de este país. Entonces, en resumidas, mira, pero esto se pero ve... antes que acabar, pero fíjate ¿qué tanto le ha valido? ¿Qué tanto es tan inteligente ese equipo que tiene Luis? Que a pesar que se han demostrado los actos de corrupción en todas las dependencias, sus mañaneras, sus mensajes al pueblo, pueden más que todo lo mal y lo negativo que ha sido su gobierno. Luis, es increíble. Pero de verdad. Pero hay una cosa, o sea, yo antes has abordado ese tema y yo te he contestado más o menos, o tratado de contestar, en el sentido de que yo no sé qué tanto es habilidoso para vender o somos tontos para exigir a la hora de comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas cosas que han sucedido en la semana, por ejemplo, hubo la renuncia del titular del instituto para devolver al pueblo lo robado, por ejemplo, ¿no? Y cuando el titular renuncia en medio de una denuncia en carta y en entrevistas, diciendo de que el instituto para devolver al pueblo lo robado era víctima del saqueo de gente del mismo gabinete, o sea, lo recuperado se lo robaban los miembros de la supuesta cuarta transformación. ¿Qué dice Andrés Manuel en su mañanera? Que hay normas que complican las cosas. Entonces, él, ¿por qué se atreve a decirle a todo el público de México eso? Porque resulta que somos poco exigentes con nuestro primer mandatario. Y le podemos permitir que se atreva a decir, es que las reglas complican para que nos transemos la lana. Pues hay que brincarnos las reglas. ¿Por qué puede decir lo que dice? Porque a la gente pareciera ser que poco le está importando que parte de la rifa se haya financiado con el dinero de los trabajadores del Infonavit, aquel que recuperó supuestamente la Fiscalía General de la República, los 2,000 millones de pesos que le hicieron pagar a un empresario que había hecho chanchullos en el Infonavit, y que en su momento dijimos, oigan, ¿y por qué lo tiene la Fiscalía? Si es un recurso del Instituto para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Infonavit, ¿por qué se lo quitan del patrimonio del Infonavit, que es patrimonio de los trabajadores, y se lo apropia el gobierno? Pues no solo se lo apropió, sino además le hizo a la Fiscalía darle ese dinero al instituto, a la lotería, para financiar la rifa. Y entonces el director del instituto dice, no puede ser, la norma no permite esto, este no es un recurso que legalmente el gobierno pueda disponer y mucho menos destinarlo para esto. Y entonces,
¿Cómo acredita entre comillas el presidente que el director renunciante del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado está mal? Es que hay normas que nos estorban. Hombre, pues si las normas deben estorbar la comisión de delitos, las normas deben servir para acotar a los ciudadanos a que no cometan delitos. Y el presidente de este país se atreve a decir que las normas están estorbándole a él y a los suyos para cometer delitos. ¿Y qué pasa con la población? Pues compra eso como válido. Entonces, ¿qué tanto es habilidoso para vender? Hombre, yo ya no creo que sea tan habilidoso para vender, sino que somos muy tontos para comprar. Si yo tuviera un anunciante de detergente que dice, oigan, les vendo este detergente, pero no limpia la ropa, yo no puedo creer que haya una ama de casa que la compre por tonta. Yo no puedo creer que alguien que vende pantalones diga, oigan, les vendo este pantalón, pero solo les va a servir un uso porque las costuras están malas, son hilos de mala calidad, y que la gente lo compre. Bueno, pues tenemos un presidente que nos dice, oigan, las leyes están estorbando que yo haga lo que me dé la gana con el dinero en contra de los intereses de los trabajadores, y la gente le aplauda. Entonces aquí hay, la verdad, un desfase de la realidad con el deber ser. Y yo ya no seguiría apostándole a que el presidente es muy bueno y muy inteligente para hacer las cosas, sino los que estamos haciendo el papel de tontos en este país somos los mexicanos. Lamentablemente, Gerardo, aquí en México se ejerce el poder con pretensiones de que sea un poder absoluto, de que nadie se contraponga, que las leyes se hagan adecuadas para que pueda hacer lo que le dé la gana, pero el presidente aún quiere seguir siendo el monopolio de la oposición en México. Don Luis Correa, gracias. Ya hasta la próxima. Ya van 2 años casi. ¿Seguirá la gente aguantando? Bueno, ahora sí. Que con su morena se lo coman. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.